Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania. Hoy sobre sistemas de trading y hoy especialmente vamos a revisar una de las estrategias de Forex que se denomina como ventana europea. Es una estrategia orientada a operar con divisas, a operar con Forex. Para realizar day trading vamos a ver que vamos a utilizar gráficos de un minuto, es decir, operaciones cortas, rápidas y que ya veremos que le podemos sacar bastante rentabilidad. Además está muy concentrado en el tiempo dentro de lo que denominamos como la ventana europea, que ahora vamos a revisar un poquito qué es. El Forex es, bueno, siempre lo decimos que es el mercado con mayor liquidez del mundo, pero tenemos que tener claro que durante las sesiones de Forex participan diferentes actores. En el Forex, pues el mercado está abierto 5 días a la semana, 24 horas al día. Sin embargo, son diferentes regiones del mundo que van entrando y saliendo y que van aportando mayor o menor liquidez. Precisamente a esta entrada y salida de la zona europea es lo que conocemos como la ventana europea. Y ahora vamos a repasar un poquito a qué nos referimos. Tenemos que tener claro lo primero cómo funcionan los horarios en el Forex y para eso pues no hay nada mejor que repasar las diferentes sesiones. Esto es horario GMT, esto es bueno, referencia GMT, cada país pues que se ubique un poco con la referencia de GMT en el que se encuentra, de los que nos siguen. En el caso de Londres, pues es un mercado que abre a las 7 GMT, hay un solape entre la sesión asiática y de Londres, que luego veremos. Aquí abre Londres, que cierra a las 15 horas GMT, y luego tenemos la sesión americana que empieza a las 12 GMT hasta las 8 GMT. En esta zona tenemos una zona de solape entre lo que sería Europa con América. A partir de las 8 cae el mercado americano, comienza el mercado de Sydney y tenemos a partir de las 11 GMT un solape, ya que entra también Tokio, entra también la plaza asiática hasta que de nuevo volvemos a las 7. ¿Qué tenemos aquí? Pues en este solape de mercados tenemos zonas de máxima liquidez, especialmente lo que vemos aquí, el solape entre Londres, Europa y Estados Unidos, zonas de muy baja liquidez, zonas como la de Sydney, en la que de 9 a 11 prácticamente tenemos una liquidez muy baja y esto lo vemos especialmente en las divisas que no tienen nada que ver precisamente con Oceanía, en la que pues, las velas son muy bajitas y apenas hay movimiento en el mercado. Nosotros lo que nos concentramos precisamente es en la ventana europea, que va desde la apertura de Londres, prácticamente aquí, hasta el inicio del resto de sesión europea. Desde esta franja horaria, que en horario Madrid sería de las 8 a las 9, pasan cosas muy interesantes que van a marcar el recorrido del resto de la sesión europea. Hay una parte que se solapa con lo que sería el mercado asiático y luego comienza lo que sería por un lado Frankfurt, que empieza a las 8, y luego por otro lado Londres, que empieza a las 9, donde vamos a ver que pasan cosas derivadas de esa pugna que hay entre estas dos plazas europeas, por un lado Frankfurt y por otro lado Londres, por mover el precio de las divisas, especialmente de dos divisas, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que a las 8 abre Frankfurt en horario Madrid y a las 9 abre Londres. Esto es importante y parece que estamos dando una vuelta muy larga, pero vamos a ver que todo esto tiene que ver con la estrategia de la ventana europea. Frankfurt y Londres mantienen una pugna entre ellos y esto hace que el precio oscile desde que abre Frankfurt hasta que abre Londres. Hay una lucha por llevar hacia arriba o hacia abajo fundamentalmente los niveles del euro dólar y la libra dólar. Y en toda esta pugna, pues los niveles que hemos visto en la sesión asiática van a ser importantes para frenar los movimientos que van a tener estas dos plazas con estas divisas. Lo que nos va a dar esta estrategia, la estrategia de la ventana europea, ahora ya entrando más en materia, es que primero nos concentramos en gráficos de un minuto de la libra dólar y el euro dólar cada mañana. En esa mañana lo que vamos a hacer es analizar el movimiento que arranca Frankfurt a las 8 y vamos a ver cómo se mueve el precio y cómo se mueve el MACD. ¿Para qué? Para esperar un giro de tendencia entre el precio del MACD, sobre todo entre las 8 y las 9, que es la zona en la que abre Frankfurt, cierra Asia por un lado,
abre Frankfurt por el otro y ya comienza a abrirse el volumen desde la Plaza de Londres. Y ahí van a suceder divergencias de las que nosotros nos vamos a aprovechar con movimientos muy rápidos y que nos van a poder aportar mucha rentabilidad. Como la teoría está muy bien y lo que yo creo que nos interesa a todos es ver ejemplos prácticos, pues vamos a los gráficos. Aquí vamos a ver una de las operaciones del eurodólar, gráficos de un minuto. La sesión de Frankfurt comienza aquí a las 8, Londres comienza aquí y aquí lo que vemos es que un precio que va hacia abajo, MACD de momento no nos dice nada, nos dice que el precio está bien, va hacia abajo. Fijaros aquí los mínimos van decrecientes, los mínimos de MACD son decrecientes, pero de pronto abre Londres, lo que os decía, el precio va hacia un lado, Londres lo envía hacia el otro, marca un máximo intentando testear el máximo que ha hecho Frankfurt y lo que vemos en MACD es una divergencia. Este máximo con este máximo, que son dos máximos, dos techos, con dos máximos que son decrecientes en el MACD. Significa que la tendencia es débil. Esperamos a la rotura del mínimo anterior, que es esta de aquí, y una vez se produce esta rotura, comienza el movimiento bajista, en la que nosotros nos podemos aprovechar entrando en esta zona. Nuestro stop loss estaría arriba del último máximo. Superarlo un poco, no os quedéis justos en la mecha, porque aquí hay movimientos virulentos durante la mañana que nos pueden sacar del movimiento rápidamente, ¿eh? Fijaros que aquí el precio lo que ha hecho es al romper este mínimo, se ha ido hacia abajo, va marcando mínimos, mínimo con mínimo de MACD, mínimo con mínimo de MACD, mínimo con mínimo de MACD, los stop loss los vamos moviendo por los máximos anteriores, porque es una tendencia bajista clara, y aquí por primera vez tenemos la divergencia MACD, mínimos decrecientes, MACD creciente, nos dice que el movimiento se está agotando, nuestro stop loss ya lo teníamos aquí y de pronto el precio nos saca. En total, nuestra operación es esta, alrededor de unos 40 pips de recorrido. Vamos a una segunda operación, de nuevo gráficos de un minuto en el euro dólar. Tenemos un movimiento, Frankfurt empieza a mover el precio hacia un lado, cuando va a abrir Londres lo envía hacia el otro, y aquí que tenemos un mínimo y otro mínimo, y sin embargo en MACD tenemos una divergencia. Aquí es donde tenemos preparada ya la condición de entrada, ¿de acuerdo? Nos marcamos el máximo anterior, cuando el precio lo rompe nos vamos hacia arriba. Fijaros lo que os decía, si ceñimos mucho el precio, el stop loss al precio, a las mechas, aquí podríamos haber salido. Esto nos puede pasar, obviamente, no todas las operaciones las vamos a tener ganadoras, ¿de acuerdo? Por eso es importante usar el stop loss, por si nos equivocamos, al menos que nos saque de la operación. En este caso la operación continúa hacia arriba, máximos crecientes, máximo creciente, aquí ya vemos que MACD nos va diciendo que la tendencia se va agotando, máximo creciente, aquí hay divergencia en el MACD, nuestro stop loss movería de aquí a aquí y luego a aquí y aquí ya tenemos la salida. Nuestra operación, recorrido el que veis aquí, alrededor de 0,9725 a 82,5, alrededor de 10 pips en apenas pues una hora, ¿de acuerdo? En el anterior pues obviamente teníamos más cotización, más recorrido, más rendimiento. Bien, aquí tenemos de nuevo otra operación, gráficos de un minuto del euro dólar. Luego finalmente veremos la libra dólar, ¿eh? Y aquí, lástima porque he querido coger todo este recorrido bien en la pantalla. Aquí lo que teníamos era un máximo, un techo, y aquí MACD nos iba diciendo que este máximo que teníamos aquí era decreciente en el MACD, con lo cual aquí tenemos una divergencia MACD. Nos marcamos nuestro punto de entrada como rotura de estos mínimos y hacia adentro. Y aquí tenemos mínimo decreciente, aquí tenemos un mínimo decreciente en el precio y el MACD nos dice que la tendencia se está agotando. Yo mi stop loss lo tengo aquí, hasta que no salte el stop loss no me salgo. Volvemos a tener aquí un mínimo, aquí ya la divergencia se ha roto, nuestro stop loss está aquí y aquí de nuevo volvemos a tener divergencia. Nuestro stop loss está aquí hasta que nos salta. En total, recorrido que hemos capturado desde el 109,895 hasta 109,60, alrededor de casi 30 pips de recorrido hasta las 12, desde las 9 hasta las 12, en 3 horas, esos 30 pips.
Vamos a pasar a la última operación de ejemplo. Libra dólar, gráficos de 1 minuto. Aquí tenemos dos mínimos decrecientes, MACD creciente, es decir, divergencia. Nos marcamos nuestro filtro, rotura de este máximo anterior, nuestro stop inicial aquí y a partir de aquí, primer máximo. Luego este no llega a ser máximo como el anterior, con lo cual esperamos. Aquí se produce la rotura y aquí el precio ya cabalga hacia arriba. Aquí volvemos a tener máximos crecientes en el precio, significa que todo va bien. Nuestro stop loss seguiría en estos niveles, Aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un máximo decreciente en MACD. Aquí comienza la divergencia. Nuestro stop loss pasaría a este nivel. Aquí tenemos aún un máximo superior y aquí tenemos un máximo todavía más bajo de MACD. Con lo cual nuestro stop loss pasaría de aquí a aquí. Fijaros cómo va moviéndose el stop loss, hasta que el precio en este nivel nos saca. En total recorrido desde aquí hasta aquí, prácticamente desde el 1.41915 hasta 1.42, prácticamente 30 pips de recorrido hasta las 12:01 de la mañana, desde las 9, 3-4 horas, 30-40 pips de recorrido. Fijaros que siempre hemos hablado de lo mismo en estas operaciones, Siempre esperamos una divergencia entre el precio y MACD, esperamos una rotura si es hacia abajo del mínimo anterior, si es hacia arriba del máximo anterior, y una vez ya se ha producido la rotura en nuestra condición de entrada, en esta franja horaria de la ventana europea, vamos mirando cómo evoluciona el precio y cómo evoluciona MACD. Vamos moviendo nuestro stop loss, lo vamos bajando, vamos viendo cómo se va produciendo esta divergencia hasta que se produce divergencia, rotura de la tendencia y en ese momento nos salimos. Tenemos nuestro stop loss bien fijado, con él vamos a calcular el tamaño de nuestra posición y tenemos nuestras reglas de entrada y salida hechas. Con todo esto ya podemos definir muy bien lo que sería nuestro propio sistema de trading y a partir de aquí podemos tener todas las herramientas como para poder aplicarlo como sistema de trading. Siempre os digo, estos sistemas está muy bien que yo os los explique, que tengamos aquí nuestras reglas de entrada. Siempre os recomiendo primero cuenta demo. Tenemos que experimentar con este sistema. Incluso antes que eso, hacerle backtest al sistema, buscaros vuestras operaciones de ejemplo, mirar los gráficos históricos, mirar que todo lo que estáis viendo aquí realmente lo identificáis vosotros también. Que cuando hayáis acabado el backtesting, que en la cuenta demo esto os funciona durante un tiempo prudencial y a partir de aquí, con todo eso bien calculado, vuestro riesgo bien calculado, os podéis lanzar ya lo que sería el mercado real. Y obviamente nuevo sistema, pues la verdad es que siempre os recomiendo que aunque estéis en la cuenta real, siempre utilicéis pequeños lotes si hablamos de Forex, cantidades pequeñitas, porque este sistema, los nuevos sistemas que vais aprendiendo, son nuevos para vosotros, con lo cual es importante que vayáis poquito a poco. Pues nada más por mi parte, espero que os haya gustado este otro sistema de trading de la ventana europea, que lo podáis utilizar y poner en práctica en cuanto podáis y nada más, recordaros nuestra dirección web investinhispania.es donde vais a encontrar artículos, sistemas de trading y ayuda por nuestra parte, además de nuestro blog en Rankia titulado Vender para comprar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.